Hace por lo menos 20 años que la aduana, la FIP y el Banco Central observan con bastante celo y desconfianza una práctica por demás común en el comercio internacional: la triangulación en las operaciones de exportación e importación. Una triangulación se da cuando hay ventas sucesivas en una misma operación, lo que naturalmente hace que el precio de la mercadería se vea modificado en el proceso. Pero cuando hay una situación de déficit fiscal, de faltante de divisas o estrés cambiario, como en la Argentina de los últimos tiempos, el color del cristal con el que se controlan la renta, los tributos y las divisas en comercio exterior se tiñe de infracciones y declaraciones inexactas por doquier. La aduana encuentra sobrefacturación en importaciones y subfacturación en las ventas por todos lados. Es decir, se generaliza una hipotética segunda intención del operador: fugar divisas o pagar menos impuestos. Y generalmente siempre se encuentra un tercero, un intermediario, que participa en la operación sin agregar ningún tipo de valor o modificación a la mercadería, según la aduana, y que solo aparece con una simple factura para erosionar la base tributaria o para permitir la salida de más divisas de las que corresponden. Como fuere, la triangulación o ventas trianguladas está regulada en todo el mundo con criterios prácticos que copian la realidad operativa. Pero en la Argentina se cuestiona este tipo de operaciones cada vez que faltan dólares. Bienvenidos a Lockout Trade Talks. Mi nombre es Emiliano Gali y me toca explicar lo inexplicable. Narrar las incoherencias del comercio exterior. Lockout Trade Talks es un podcast de Lockout. Seguinos en todas las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook y entérate de todas las noticias de comercio exterior. También puedes encontrarnos en nuestra web, lockout.com.ar. Esta es la agenda de temas de este episodio. Promueven medidas para alentar importaciones y bajar la inflación. Con Brasil caen tanto las importaciones como las exportaciones. Además, hay una leve recuperación del comercio global. Por otro lado, los dilemas del agro a las puertas de la cosecha. Y por último, todo sobre la serie 3 de los Bopreal. Promueve medidas para alentar importaciones y bajar la inflación. Solo Sudán y Turkmenistán superan a la Argentina como las economías más cerradas del mundo. El dato surge al cotejar la participación de las importaciones como porcentaje del PBI de un país. En la Argentina, el guarismo es de 15,4% y habla a las claras de los efectos de los sucesivos cepos cambiarios y administrativos que pesan sobre la economía. El gobierno de Javier Milei apuesta a liberalizar paulatinamente el comercio, aunque la estabilización de la macro obliga a dedicarle a esta tarea todos los recursos. Por eso la solución de los déficits y la reducción de la inflación son prioritarios. En la misma línea y en un intento por cumplir con los dos grandes objetivos, el gobierno dispuso la flexibilización en la importación de determinados alimentos con el objetivo de bajar los precios en góndola. En primer lugar, el pago de importaciones de determinados productos, sindicados como los de mayor impacto en la canasta básica, será en una única vez, a los 30 días, en lugar del esquema de 4 cuotas iguales en un plazo de 120 días. La decisión contempla las importaciones de alimentos, bebidas y productos de limpieza, cuidado e higiene personal. Al mismo tiempo, se decidió suspender por 6 meses el cobro del IVA adicional a las importaciones, así como la aplicación de la alícuota de ganancias a estas compras externas, tanto en alimentos como en medicamentos, para volver más competitivos los precios en el mercado local. Según trascendió, la flexibilización alcanzará productos tales como bananas, papas, carne de cerdo, café, atún, productos de cacao, insecticidas, shampoo y pañales. Desde Economía destacaron que se buscará incentivar la importación de aquellos productos
cuyo precio en el mercado local sea superior al precio internacional, con el objetivo de contar con más competencia y, en definitiva, reducir la inflación. Mientras tanto, el gobierno sostiene su marcha de desburocratización de los trámites relacionados con las importaciones, con un CEDI definitivamente más amigable que el previo CIRA o CIRASE, con la desaparición de las licencias y con la regularización lenta de las deudas comerciales. Claro que cada anuncio necesita su implementación en los sistemas sobre los que los operadores documentan. Y esto no es inmediato. De hecho, cada actualización viene acompañada a veces con caídas del sistema por horas. La apertura del comercio exterior es un concepto muy amplio y necesitará más que una foto y la firma de un pacto en mayo. Hasta que la economía no se estabilice y no ceda de manera sostenible el déficit fiscal, medidas estructurales y definitivas para las importaciones, como la eliminación del IVA adicional o el pago de anticipo de impuestos, de tasas como la de estadística o de múltiples intervenciones de terceros organismos que suman costos, deberán seguir esperando. Siguiente noticia Lackaut. Con Brasil caen tanto las importaciones como las exportaciones. El comercio bilateral con Brasil cayó 27,5% en febrero en comparación con el mismo mes de 2023. El intercambio cayó en ambos sentidos, siendo más evidente en las importaciones, que retrocedieron en 30%, que en las exportaciones, que lo hicieron en un 24%. La consultora BCEP, que mensualmente analiza la relación comercial con Brasil, destacó un nuevo déficit en la balanza de 221 millones de dólares. La Argentina importó por 928 millones y exportó por 727 millones. En relación con las compras, se destacó una caída profunda en las cantidades del orden del 26,6%. Por ejemplo, la industria automotriz redujo casi un 15% la importación de autos, un 25% la de autopartes y un 18% la de motores. Respecto de las exportaciones, señalaron que la caída rozó el 24% respecto de enero, principalmente traccionadas por la disminución en las cantidades embarcadas. Para el resto de 2024 se espera un año económico desafiante para la Argentina a nivel macro, ya que las medidas de ajuste fiscal, monetario y cambiario anticipan un escenario con importantes repercusiones en la actividad económica y los ingresos durante una parte considerable del año. Sin embargo, el sector externo mostrará una dinámica positiva, esperándose un holgado superávit comercial a nivel agregado en un contexto de suba de las exportaciones y caída de las importaciones. Con Brasil, sin duda veremos una lenta convergencia a la situación estructural de déficit más entrado el segundo tramo del año, a medida que se vayan superando las presiones recesivas. Siguiente noticia Lackaut. Leve recuperación del comercio global. La Organización Mundial del Comercio señaló que el comercio global podría empezar a registrar un aumento moderado en el primer trimestre de 2024 tras los pobres resultados registrados en 2023. Los datos surgen del último barómetro que publica el organismo, una especie de termómetro que mide el comportamiento del comercio en tiempo real. Allí se advierte, no obstante, que sigue existiendo un riesgo de contracción del comercio en el corto plazo debido a las tensiones geopolíticas. El barómetro del comercio de mercaderías es un indicador adelantado compuesto del comercio mundial que proporciona información en tiempo real sobre la trayectoria del comercio de mercaderías en relación con las tendencias recientes. Los valores del barómetro superiores a 100 se asocian a volúmenes comerciales por encima de la tendencia. De hecho, el último registro se ubicó en 100,6. Los índices de los componentes son en su mayoría neutros, como los indicadores de pedidos de exportación, que se ubicaron en 101,7, y fletes aéreos, que estuvieron en el orden del 102,3, subiendo ligeramente por encima de la tendencia, mientras que las medidas de transporte marítimo de contenedores, 98,6, y comercio de materias primas, 99,1, se mantienen ligeramente por debajo de la tendencia.
Se espera que el comercio de mercaderías repunte en 2024 tras un crecimiento inferior a la media en 2023, pero la incertidumbre sigue siendo alta. Siguiente noticia Lackaut. Los dilemas del agro a las puertas de la cosecha. Luego de transitar una de las sequías más agudas de la historia, la economía local se encuentra recuperando la cadena agroindustrial, un actor fundamental para los números del país. El rebote de la producción de cereales permitirá una notable mejora en las exportaciones y una mayor recaudación por derechos de exportación, al tiempo que amortiguará el impacto negativo de la corrección de los desequilibrios macroeconómicos sobre la actividad. Ahora bien, con la campaña avanzando sin mayores sobresaltos, si bien hubo recortes, los volúmenes estimados se mantienen dentro del promedio, el foco de atención en las últimas semanas viró desde las cantidades hacia los precios internacionales y el tipo de cambio al momento de la liquidación. De hecho, según un informe de Ecolatina, los precios de los commodities no encuentran piso. Los valores se alejaron del rally alcista post-pandemia, impulsado principalmente por cuellos de botella en la oferta global y la invasión de Rusia a Ucrania, a raíz de un ciclo de suba de tasas de interés a nivel internacional. El paso del tiempo fue materializando en mayor o menor medida aquellos factores, generando un desplome en los precios de los principales cultivos de exportación. La soja retrocedió 7,5%, el maíz un 6,3% y el trigo un 13,5%, siempre en términos de dólares por tonelada. De hecho, la pérdida es aún mayor si se la analiza en términos reales. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que presionan los precios a la baja? Por el lado de la oferta, una cosecha récord en Brasil, que acumula casi 20 años ininterrumpidos de incremento en los volúmenes producidos de soja, y los stocks mundiales increyendo, producto del incremento en el ratio stock-consumo de los Estados Unidos. En cuanto a la demanda, impactó principalmente la marcada moderación del crecimiento de la economía china, el gran comprador mundial de cereales y oleaginosas. Adicionalmente, los derivados financieros vinculados a los commodities y las posturas especulativas en el mercado financiero internacional, tanto para cubrirse de riesgos como para generar ganancias con las fluctuaciones, potenciaron la magnitud de los movimientos en las cotizaciones, sembrando la incógnita de cuál será el nuevo piso en los precios. Este recorte afecta de manera directa a la economía argentina, dado que la recuperación en las cantidades de la cosecha se verá parcialmente compensada por la caída en los precios. En medio de este descenso de precios internacionales presionando sobre los márgenes del productor, se instala la audaz estrategia cambiaria trazada por la nueva gestión. Concretamente, luego de convalidar un salto discreto del 120% en el tipo de cambio oficial, incrementar la alícuota del impuesto país para importaciones y establecer el dólar blend para exportaciones, se estableció un crawling peg del 2% mensual desde enero. En este contexto, camino a la cosecha gruesa, se configura un escenario complejo en el cual los productores se encontrarán con incentivos contrapuestos. En primer lugar, precios internacionales a la baja, lo que merma los márgenes de rentabilidad y desincentiva la retención de granos. En segundo lugar, una brecha cambiaria estabilizada en niveles relativamente bajos. Y por último, un tipo de cambio real castigado por la aceleración inflacionaria. Siguiente noticia Lackaut. Todo sobre la serie 3 de los BOPREAL. El Banco Central realizó la tercera subasta de la serie 3 de los bonos para la reconstrucción de una Argentina libre o BOPREAL. Se recibieron posturas de 170 empresas, las cuales fueron adjudicadas en su totalidad por apenas $100 millones. El monto acumulado de esta especie es de 892 millones y en las próximas semanas habrá nuevas licitaciones hasta completar el máximo de $3.000 millones. Los bonos de la serie 3 están habilitados para su transferencia y negociación en el mercado secundario, devengan intereses a una tasa del 3% y amortizan en 3 cuotas trimestrales, desde noviembre de 2025 hasta mayo de 2026.
Las próximas subastas serán abiertas a todos los importadores con deudas por importación de bienes y servicios al 12 de diciembre de 2023, hayan o no inscrito los saldos pendientes en el padrón de deudas. Vamos con el tema de esta semana. La aduana adopta un perfil extremo que excede el mero control de las mercaderías y la recaudación de impuestos cada vez que faltan dólares en el país. Se vuelve un brazo sofisticado de investigación e interpretación de las declaraciones y destinaciones cada vez que el país enfrenta problemas en su balanza de pagos y ajusta el grifo en determinadas operaciones, como las trianguladas, donde parece ver sobrefacturación en cada importación y subfacturación en cada exportación. Es decir, universaliza la presunción de que el precio declarado por una empresa encierra un supuesto de engaño al fisco por la presencia de un tercer operador o intermediario. El experto en Derecho Aduanero y prosecretario del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, Rufino Becar Varela, destaca este prejuicio por el cual la aduana, en determinadas épocas, rechaza por default el valor declarado. En una importación, objeta el precio de la última venta y selecciona otro arbitrariamente. En una exportación, deja de lado el valor de la primera venta y toma como válido el de la última operación, desconociendo también el aporte del tercer operador. Es una mirada tuerta o conveniente de la aduana. Presume subfacturación de un exportador local y no da la posibilidad de que exista una sobrefacturación del importador en destino. Y viceversa, tiende a haber sobrefacturación en una compra local en lugar de dar lugar a la posibilidad de que el exportador, en origen, esté subfacturando. De una manera u otra, para la aduana, siempre es el empresario argentino quien manipula los precios. En rigor hay todo un marco normativo que encuadra la cuestión del valor de las mercaderías. La gran mayoría de ellas son internacionales y están internalizadas en el compendio legal argentino. Pero cuando la arbitrariedad entra en juego, los operadores del comercio exterior deben recurrir administrativamente las decisiones aduaneras. Por desgracia, suelen toparse con un tribunal fiscal que le da la razón a la aduana, lo que los obliga a escalar a tribunales superiores para encontrar amparo frente a la discrecionalidad recaudatoria de impuestos o de dólares del gobierno de turno enfermo de déficit fiscal o cambiario. Los expertos en derecho aduanero sostienen que en los casos de ventas sucesivas, cuando la aduana detecta diferencia entre los valores de origen y de destino, desconociendo la participación genuina del intermediario, usa la normativa de valoración arbitrariamente y toma el valor que le es más funcional a sus intereses. Por más prejuicios o presunciones que se puedan tener sobre un hecho particular, por más apremiante que sea la situación cambiaria del país, el hecho debe ser investigado conforme al contexto normativo aplicable. Afortunadamente hay jurisprudencia al respecto y al menos 3 casos llegaron a la Corte Suprema y solo uno está pendiente de resolución. El más reciente, de días atrás, es el caso de Pioneer, empresa que importó semillas desde Brasil a través de ventas sucesivas entre empresas vinculadas a un precio mayor del que declaró en origen. La aduana rechazó la operación por la diferencia de valor y la calificó de infracción por declaración inexacta. El importador probó que el precio declarado en la Argentina era el precio de factura, el efectivamente pagado al exterior y asentado en la contabilidad de la empresa. O sea, acreditó que no existió diferencia alguna entre lo declarado y lo comprobado por el fisco. Y mientras el tribunal fiscal le dio la razón a la aduana, catalogando de injustificada sobrefacturación a la operación, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la resolución y dijo que no había infracción alguna. Ya en la Corte Suprema se dejó en claro que los precios declarados fueron los efectivamente pagados.
La realidad demuestra la existencia por parte de las autoridades de un sesgo o preconcepto vinculado a la triangulación que se agudiza frente a escenarios de estrés cambiario y problemas en la balanza de pagos. Concluye Becar Varela que las operaciones transnacionales demandan una mirada holística y no una segmentación arbitraria e interesada de una sola jurisdicción condicionada por una situación coyuntural determinada. Si la vinculación per se no es un elemento suficiente para descartar el valor de transacción, tampoco lo puede ser la triangulación ni la conjunción de estos dos elementos. El Tribunal Supremo ya fijó pautas interpretativas a las que los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones. Y así, a la espera de que la administración pública, es decir, la aduana, la FIP y el Banco Central, tomen nota de la sentencia de la Corte Suprema, nos despedimos de este episodio. Este fue otro episodio de Lackout Trade Talks, un podcast de Lackout. Yo soy su host, Emiliano Gali. Lackout Trade Talks está producido por Caja Mágica. No te olvides de seguirnos en las plataformas de streaming y en nuestras redes de Instagram, LinkedIn y Facebook para seguir conectados. Encontrarnos en nuestra web, lackout.com.ar.